muchos de esos años que he trabajado ha sido frente a en grupos indígenas nahuatlantes. Bueno, este es un trabajo elaborado por la Dirección de Educación Indígena del Estado de Puebla, las cuales tomamos como, digamos, algunas dimensiones importantes con las cuales trabajar. Por ejemplo, estamos trabajando en el enfoque de la inclusión, donde damos algunas propuestas, la vinculación escuela-comunidad, digamos, la cuestión de la interculturalidad, cómo favorecer la interculturalidad en las comunidades, el desarrollo profesional y la infraestructura del equipamiento. Bueno, de manera general hablaré, ya que son muchos puntos que tengo que toco aquí, pero ya les di el documento para que lo revisen de manera más pertinente. Considero que el enfoque intercultural y por ahí, digamos, la cuestión de la inclusión, no solamente se tiene que trabajar en grupos indígenas, en escuelas de educación indígena. Se piensa que la inclusión solamente tiene que trabajar en ese contexto. Si entendemos que la inclusión es que en un salón encontramos diversidad de niños que hablan diferentes lenguas y que el maestro tiene que diversificar sus actividades, sus planeaciones y sus recursos. En este sentido, el profesor no está preparado en muchos de los casos para poder ofertar una educación inclusiva. Además, en las primarias indígenas se trabaja la cuestión de educación inclusiva, pero se pierde en otros niveles. Por ejemplo, en secundaria se olvida, bachillerato se olvida y menos en los niveles superiores, ¿no? Y estas cuestiones son muy importantes, dado que no puede dejarse nada más como trabajo primordial para la educación indígena, tiene que trascender más allá. Y también en las instituciones, digamos, de gobierno, que tienen que trabajar esta cuestión de la inclusión. La otra también, hablamos de esta cuestión de vinculación entre escuela y comunidad. Tal parece que la escuela tiene una vida muy apartada de la comunidad. ¿Qué ocurre aquí? Resulta que el maestro tiene que hacer brinco, maroma y teatro para poder llevar a cabo sus actividades. Es decir, el maestro es conserje, el maestro es educación física, el maestro es educación artística, el maestro es administrativo, el maestro es director en escuelas donde tiene que trabajar 6 grados, ¿no? Es decir, multigrado, unigrado, bidocente, tridocente, todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que pasa es que el maestro trabaja, si le toca trabajar 5 horas frente a grupo, son 2 horas que le dedica a eso, además de la cuestión administrativa. Considero yo que esta parte para trabajar esta vinculación escuela-comunidad tiene que ver con la dotación de personal suficiente para que pueda trabajar honradamente en su contexto. Por otro lado, muchos de los maestros en escuelas indígenas se quedan a vivir en sus comunidades, pero este tiempo que se le dedica, incluso después de dar clases, después se queda para planear y trabajar con los niños, es obviado, no se remunera. Piensan que es porque ser indígena, porque viven en un pueblo indígena, tienen que trabajar y no ser remunerado para nada. Considero yo que ahí tienen que tener otro salario más para poder trabajar esta parte. Si así como los maestros en escuelas normales, digamos, hablan la lengua español y aparte el inglés les pagan doble, ¿por qué los maestros indígenas trabajamos en escuelas donde hablamos las 2 lenguas? No es equitativo esta remuneración. Bueno, esta es la parte. En cuestión de la interculturalidad, vuelvo a decir, tenemos que ver la interculturalidad, como ya lo decía hace rato el diputado, perdón, Porfirio Muñoz Ledo, o senador, no me acuerdo, perdón, mencionaba que la interculturalidad tiene que trabajarse en todos los contextos y que precisamente en la relación, el respeto entre las culturas, pero no solamente el respeto, sino que la interacción, la convivencia, esta parte. Creo que no solamente tiene que quedarse como la tarea de la escuela de educación indígena hace mucho, pero su trabajo se pierde cuando no trasciende más allá, cuando las autoridades federales o estatales o municipales obvian esta cuestión del enfoque, ¿no? Y solamente se queda en el aula como una cuestión. Y lógico, cuando el niño sale de la primaria, cuando se va a la secundaria se olvida de todo eso, ¿no? Entonces, lógico que se construye de otra manera la cosmovisión de los niños. En cuestión de saberes, para los grupos indígenas, el concepto de Ach, que es agua en náhuatl, no solamente es incoloro, insípido, insaboro, o solamente tiene sus elementos químicos. Para las comunidades indígenas, el agua tiene vida, el agua huye, el agua se va, el agua es parte fundamental, parte de la identidad, incluso, igual los cerros, ¿no? Los cerros para mucha gente es mineral, hay que explotarlo. Para los grupos indígenas son nuestros abuelos, para los grupos indígenas son estos saberes que se encuentran en esos contextos son obviados en el currículum de la educación primaria y todos los niveles que existen. Son obviados porque no son tratados como tal y solamente dejan la tarea del maestro que articule, que vincule, que incluya, que diversifique, que planee una serie de acciones que el maestro en qué tiempo lo va a llevar a cabo si tienen su haber muchos alumnos, muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pide que también, si no en cada supervisión,
que las supervisiones ahorita no tienen, más que el supervisor no tiene administrativo, no tiene nadie para que le ayude. También queremos que en la dirección existan grupos, como por ejemplo de diseñadores curriculares. Queremos gente, antropólogo, que investigue precisamente las prácticas culturales y que puedan ser enseñadas en las aulas, que también se dediquen a trabajar con las lenguas, ya de manera como curricular, ya de manera, digamos, con trabajos, con libros de texto, con una serie de documentos. Y no solamente es como que todo la tiene que ser el maestro, porque no sabe lo todo, incluso no tiene esa formación de poder hacer curricularmente muchas de las cosas. Entonces, pues es mi intervención y muchas gracias. Gracias a usted.